Meet Claude, Anthropic's AI assistant, ready to transform how your organization works. Empower every person in your organization with AI that thinks like a teammate, not a tool. Securely upload your company knowledge and watch as Claude helps every department, from engineering to marketing, produce their best work faster. Your data stays protected while your teams reach new heights. Discover enterprise-grade AI at anthropic.com/enterprise. Building a business may feel like a big jump, but OnDeck Small Business Loans can help keep you afloat. With lines of credit up to $100,000 and term loans up to $250,000, OnDeck lets you choose the loan that's right for your business. As a top-rated online small business lender, OnDeck's team of loan advisors can help you find the right business loan to fit your needs. Visit OnDeck.com for more information. Depending on certain loan attributes, your business loan may be issued by OnDeck or Celtic Bank. OnDeck does not lend in North Dakota. All loans and amounts subject to lender approval. Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta, emisión especial de largo aliento. No voy a tocar los temas que hemos estado analizando en el transcurso de este año, pero sí un asunto histórico que creo que puede ser útil para entender mejor lo que nos pasa hoy en México. Es algo que estuve revisando en artículos en El Financiero, pero que creo, para otro público que no me lea ya, pero sí me hace favor de escucharme por aquí, le puede ser interesante. Esta emisión es la última de este 2024. Le digo, es una emisión especial y ya en 2025 espero poder compartir con usted nuevamente aquellos temas que hemos platicado, ya con una estructura más ordenada del libro que finalmente espero poder escribir en estos días. Pero bueno, el asunto que quiero platicar con usted tiene que ver con la manera en que ha funcionado este país, que no conocemos bien, desafortunadamente, porque la historia que aprendemos de niños es una historia construida para generar la identidad nacional. Eso no tiene nada de malo, así le hacen todos los países. Hay que inventar una identidad nacional que nos permita formar parte de eso que llama Benedict Anderson una comunidad imaginaria. Una nación es eso, una comunidad que realmente no tiene razón de ser, que la construimos para poder vivir juntos en un espacio territorial de una manera más o menos ordenada. Es un invento reciente. Los que se dedican a las relaciones internacionales fechan el inicio de la nación con la Paz de Westfalia, el fin de la Guerra de los 30 años, 1648. Y dicen, a partir de ahí ya existe algo distinto a los reinos, a los ducados, a los marquesados, que son las naciones. Y estas pueden tener una existencia más allá de la familia real que gobierna un cierto lugar. Ya es algo independiente de esta, dinastía de origen divino con la cual se resolvían los temas previamente. Sin embargo, aunque ellos, los que se dedican a relaciones internacionales, a partir de ahí fechan el inicio de la nación, los historiadores lo ven de una manera un poco distinta. Algunos, la mayoría, considera que las naciones propiamente hablando, en particular en Europa, empiezan a existir con la fundación de Italia y Alemania en 1870. Uno puede irse un poquito atrás y decir, la primera nación es Bélgica, 1830. Sin embargo, a mí me parece que la verdad es que las primeras naciones son las naciones latinoamericanas. Cuando nos separamos de España en la segunda década del siglo XIX, con motivo de que España estaba invadida por Napoleón y se había roto, al menos momentáneamente, el gobierno de los Borbones. Usted recuerda, ¿no? En 1808, Napoleón se le ocurre platicar con los reyes, Carlos IV, que de pronto va a abdicar a favor de su hijo Fernando VII y a favor del hermano de Napoleón para que él gobierne, porque Napoleón ya se los torció. Les dijo que iban a pasar por
España para invadir Portugal y se lo iban a repartir en 3 cachos. Un cacho para Napoleón, otro cacho para Carlos IV y otro cacho para el señor Godoy, que era, digamos, el ministro de Gobernación, ¿no? Obviamente quien estuvo haciendo la negociación fue Godoy, si iba a ser ahí, pues, un noble. El resultado fue que los franceses iban rumbo a Portugal, se dieron la vuelta y se fueron sobre España y se quedaron con todo. Cuando esto ocurre, aquí en América, que en el fondo es el mismo reino de España, pues la gente dice, oye, si ya no están los reyes a los que les juramos lealtad, pues ¿por qué no de una vez nos separamos? La razón por la cual se quieren separar no es exclusivamente porque estaba la invasión napoleónica, es porque los peninsulares, los españoles de la península, habían estado modificando las reglas, digamos, sobre las cuales funcionaba la parte americana de España. Cuando los españoles llegan a América y conquistan todo el territorio, ya sabe usted, Hernán Cortés aquí, el señor Pizarro en Sudamérica, los españoles construyen 2 grandes virreinatos, el de la Nueva España y el del Perú. Y ahí se instalan y van a estar 250 años los gobernantes de la Casa de Habsburgo, todos descendientes de Carlos V o Carlos I de España. Estos van a gobernar 250 años y durante ese gobierno, desde el principio, el mismo Carlos I estaba más preocupado por resolver los temas europeos que por andar cuidando el changarro de acá. Su hijo Felipe II, que es un gobernante muy burocrático, algo hace por la parte americana, en particular dictar ciertas leyes para evitar el abuso precisamente de los conquistadores sobre la población original, pero con el tiempo se van olvidando de aquí. Lo único que querían es que mandáramos dinero. La plata y el oro que se producían en México, pues se los llevaban. Fuera de eso, lo que sea. Y entonces lo que ocurrió es que quienes vivían en esta región, los descendientes de esos conquistadores y de otros que llegaron después, pues empiezan a hacer del negocio, ¿no? Ellos son los que controlan todo. Los comerciantes, por ejemplo, que bloquean a quien quiera competir y ellos controlan la ruta. Hay una gran organización de comerciantes en Veracruz y otra en México, y como se andan peleando, construyen 2 rutas para el comercio, una que pasa por Orizaba y la otra pasa por Jalapa. La cosa era ver cómo le hacías para quedarte tú con lo que los economistas llaman renta. Una diferencia entre lo que cuesta un producto, lo que costó producirlo, y el precio al que se vende. Si esa diferencia la podemos hacer crecer, evitando la competencia, pues esa renta es grandota y se la lleva el ganador. Y eso es lo que hacen estos comerciantes. Lo hacen también los burócratas que se dedican a ir estableciendo reglas para, con base en ellas, poder cobrar. La corrupción que usted conoce de todos los días no es de ahora, viene desde entonces. La iglesia local, que también empieza a hacerse de propiedades, y pues los abades y los sacerdotes en ciertos lugares, los párrocos, pues dan buena vida porque logran controlar espacios. Estos grupos empiezan a sufrir cuando en 1763 en España los Borbones, que habían llegado al poder a la muerte de Carlos II, el último Habsburgo, el hechizado, un pobre que pues nació malito y no se pudo ni reproducir, y ahí se acabó la dinastía. En 1763, Carlos III, ya de los Borbones, decide hacer unas reformas en la administración pública española para pues hacer las cosas mejor. ¿Por qué lo hace? Pues porque es Borbón. Los Borbones son descendientes de Luis XIV, y Luis XIV eso fue lo que hizo en Francia. Una vez que logró afianzar el poder, después de que intentaron matarlo de niño, lo que hace es empezar a administrar las cosas mejor, concentrar el poder en su persona, por eso
el Estado soy yo, la frase de él, es porque lo que estaba haciendo era romper el poder de las distintas familias de la nobleza que tradicionalmente eran los que se quedaban con todo, y al rey le tocaba su cachito, pero no era el que controlaba al país entero. Esto es lo que cambia precisamente en el siglo XVII, el siglo de los monarcas que controlan absolutamente todo. Estos descendientes de Luis XIV en la rama española deciden hacer una cosa similar. Yo lo refiero en algunas cosas que he escrito con dos palabras espantosas para designar el conjunto de las políticas: centralizar y eficientar. Te disculpe, son horribles, pero esas son. Controlar todo en la corona y no en los nobles, y que si el virrey y que si la Real Audiencia, no, todo en manos del monarca. Y eficientar en el sentido de pues empezar a administrar ordenadamente las cosas, que llegara la información correcta de la Nueva España de qué hacían y qué no hacían, para poder cobrar los impuestos como se debía. Cuando hacen esto, pues los que habían acumulado el poder en Nueva España empiezan a perderlo. Y entonces los comerciantes, los burócratas, los de la iglesia, se empiezan a enojar y empiezan a inventar un cuento que dice que lo que está ocurriendo es que los peninsulares están abusando de los criollos y que en realidad la Nueva España debía ser de los criollos, es decir, descendientes de españoles, pero nacidos aquí. Y aquellos están abusando de nosotros. Y este cuento lo empiezan a construir. Y en el momento que Napoleón invade Francia, pues es el momento de decir: los criollos queremos nuestra propia tierra. Y arranca la independencia. Ya la historia de la independencia usted la conoce, de todo en este periodo, pero al final acaba con el triunfo, digámoslo así, de los criollos. No de los criollos liberales, de los criollos conservadores, pero los criollos. Y se quedan con todo. ¿Y qué pasa? Pues que entramos en 50 años de caos absoluto. No hay manera de establecer un gobierno decente en México desde 1821 hasta que Benito logra derrotar a Maximiliano y lo fusila, 1867. En todo ese periodo es una catástrofe. Y en medio de eso, pues es donde perdemos territorio. Desde 1821, Centroamérica se va. Y para 1836 perdemos un cacho en Texas, y en 1847 todo lo demás que se quedó en Estados Unidos y que nosotros perdimos porque pues ni siquiera lo teníamos ocupado. Nadie estaba cuidando eso, todo el mundo andaba en la grilla aquí y en revoluciones continuas, como les llamaban entonces los planes. Esto, insisto, cuando Benito logra derrotar la intervención francesa y fusila a Maximiliano, podemos hablar del primer estado mexicano, de liberales, que lo que tratan de hacer es, pues, construir el liberalismo en México. Y el liberalismo incluye muchas cosas, entre ellas un mercado que funcione. Y empezamos a modernizarnos. Pero, oh sorpresa, es lo mismo que habían intentado hacer 100 años antes los señores Borbones. No es exactamente igual, de hecho es mucho mejor, pero en el fondo lo que hace es acabar con el poder local, para centralizar el poder, para hacer más eficiente la producción y con ello lograr crecimiento económico. Después de 50 años de matanzas, la verdad es que ya todo el mundo estaba cansado, y esto fue lo que ayudó a Porfirio Díaz a mantener el control del país mientras se avanzaba en la modernización. Pero esto generó una gran cantidad de presión de muchísimos grupos que se sentían afectados por lo que hacían los liberales. Desde los pueblos que no querían perder la propiedad comunal, el ejido. La palabra ejido viene del latín exitus, lo que está a la salida del pueblo, un territorio común para que comieran los animales, para sembrar entre todos lo que se iba a consumir. Y esto es una definición que hace Felipe II, Les estoy hablando prácticamente 1560. De ahí viene la idea del ejido, y esto se mantiene todo el tiempo. Con los liberales, pues la idea es acabar con la propiedad comunal y que todo sea propiedad privada. Esto le cuesta a la iglesia muchísimo, y por eso la guerra de reforma, pero también le cuesta a los pueblos, que no son capaces de organizarse como para una revuelta general, pero que cuando ven a Porfirio viejito y cuando todo se descompone en 1910, se arrancan.
y se arrancan junto con ellos un montón de personas que traían conflictos personales, con el hacendado, con el mayordomo del hacendado, con el pueblo de junto, con la hacienda de enfrente. El caso es que todo el mundo se empieza a agarrar a golpes. Ese es el resultado de la segunda modernización de México. La primera fueron las reformas borbónicas, la segunda es el periodo liberal, la República Restaurada, o Porfiriato, como le quiera decir, pero termina en 1910. Y otra vez el caos, y es un caos monumental, usted lo conoce, le llamamos Revolución Mexicana, para que se oiga bonito. El peor año es 1915, ahí es donde hay una gran mortandad por toda la destrucción. Y para 1920 los sonorenses logran quedarse con el control de todo. Van a intentar hacer una modernización de pequeños productores, pequeños capitalistas. Acuérdense, los sonorenses eran laicos en su mayoría, no creían en cuestiones religiosas y demás, entonces pues su idea era, digamos, de un liberalismo, un poco de pequeños productores, como decía yo, pero un liberalismo. No lograron consolidar esto porque el pleito entre ellos mismos acabó por destruirlos, y quien cosecha todo el esfuerzo pues es un michoacano, Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas, a diferencia de los sonorenses, tiene una idea distinta de qué hay que hacer con México. Él cree en ideas colectivistas, no colectivistas del estilo religioso, colectivistas del estilo soviético. Y eso es lo que impulsa en México. Y entramos en un periodo en el cual el gobierno de Cárdenas es la fundación de este nuevo sistema, se consolida durante el gobierno de Ávila Camacho, que coincide con la Segunda Guerra Mundial, y a partir de 1946 ya estamos propiamente en una nueva estructura social, económica, política, que consiste en nuevamente la extracción de rentas, así como le hacían los locales, los criollos en el período Habsburgo, a los que les complicó la vida las reformas borbónicas. Así vuelve a ocurrir ahora. Hay una asociación entre empresarios y políticos para poder lograr que México funcione, pero sobre todo para saquear. Y eso es lo que se ponen a hacer todos ellos. Igual que pasó en el Porfiriato, vamos a tener un crecimiento económico bastante aceptable en esos años. El Porfiriato también pasó. A diferencia del Porfiriato, aquí tenemos una captura de rentas, en mi opinión, más grande que la que hubo en el Porfiriato. En la historia que usted aprende en primaria le dicen lo contrario. Yo creo que sí fue más grande durante este periodo del auge, digámoslo así, del régimen de la Revolución, que funcionó más o menos bien hasta en los años 70. Entramos en la tragedia que fueron dos presidentes inútiles, Luis Echeverría y José López Portillo, que coincidieron con un gran cambio global. En 15 de agosto de 1971, Estados Unidos decide abandonar el sistema de Bretton Woods, el sistema financiero que se había construido al término de la Segunda Guerra Mundial y que había permitido el crecimiento sin inflación en prácticamente todo el mundo occidental, y que fue lo que nos sirvió a nosotros para lograr exactamente lo mismo. Era un sistema financiero en el cual había poco comercio internacional porque había poco movimiento de capitales. Gracias a eso, cada país podía tener un tipo de cambio fijo, que a veces había que mover, pero era esencialmente fijo. A partir del 71 esto deja de funcionar. Los tipos de cambio empiezan a moverse, se vuelven flexibles, el flujo de capitales crece y crece y crece y crece, y esto a nosotros nos ayuda en los años 70 a toda América Latina porque habíamos tenido un gran crecimiento poblacional. Esa gente que había nacido en el cerro de pronto empezó a bajar a las ciudades y no había cómo atenderlos. Y gracias a que había el flujo internacional de capitales pudimos contratar deuda. Empezamos a contratar deuda como si pudiéramos pagarla. Y con ese dinero empezamos a darle servicios a la población y empezamos a regalar dinero, esas cosas que usted conoce. El resultado es que en el mundo civilizado este gran flujo de capitales y los tipos de cambio flexibles, sumados al alza en el precio internacional del petróleo durante esa década, va a provocar una inflación altísima.
Y en 1980 Estados Unidos decide frenar su inflación, sube su tasa de interés y los que debíamos dinero no podemos pagar. Y eso da origen a la década perdida de América Latina. Todo lo que habíamos contratado de deuda pensando que íbamos a poder pagar, pues no pudimos. Y entonces todos los años 80 tuvimos que trabajar para pagar lo que debíamos. Los gobiernos aquí en América Latina, para no asumir su responsabilidad, se la pasaron diciendo que esto era culpa del Fondo Monetario Internacional y entonces hacíamos marchas diciendo fuera de aquí el FMI. En realidad el error es de política y es de política económica latinoamericana. Nos pusimos a contratar deuda que no íbamos a poder pagar y eso era más o menos claro, pero los gobernantes venían de una época de tipos de cambio fijos, como le decía, de economías cerradas, y no pudieron imaginar el problema que iban a causar. Eso nos lleva aquí en México, afortunadamente, ya no al caos. Note usted, las dos modernizaciones anteriores, la de los Borbones y la de los porfiristas, terminan en caos. El primer caos duró 50 años, el segundo caos duró 25. Pero esta docena trágica de Echeverría y López Portillo afortunadamente no acabó en caos. Y no fue así porque el PRI todavía tenía fuerza suficiente como para administrar el proceso. No la suficiente para mantenerse unido. Para 1986 el PRI sufre su gran ruptura interna. Los que creen que Echeverría hacía las cosas bien y que todo es un complot del exterior, se salen del PRI, forman el PRD y desde ahí están presionando continuamente. Pero aunque esa crisis no fue caos, sí nos llevó a tener un tercer intento, en este caso ya cuarto intento, de modernización, que es el que corresponde a lo que llamamos los tecnócratas, o ahora le dicen los neoliberales. Recapitulando, la primera son los Borbones, la segunda son los científicos de Porfirio, la tercera es el período de auge del PRI, los técnicos que administraban toda la parte de finanzas públicas. Usted recordará uno que otro nombre, Antonio Ortiz Mena, Antonio Carrillo Flores, esas personas que perdieron todo cuando Echeverría toma el control y decide otra vez lanzarse a la locura del saqueo y pues nos genera la crisis. Y este cuarto intento modernizador, iniciado en 1986, cuando México entra al GATT, pues termina en 2018. A partir de 1986, que nos abrimos al mundo, los estados que en México habían sido exitosos porque le vendían al mercado interno, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Sinaloa, empiezan a pasar aceite. Ya no está tan fácil porque el mercado interno se ha venido contrayendo. En cambio, los estados que antes estaban casi deshabitados, de pronto resultan ser una gran oportunidad para exportar, porque por ahí pasan las autopistas. Y entonces empieza a crecer Guanajuato y Querétaro y San Luis Potosí y Nuevo León agarra un segundo aire y esto empieza a generar una gran diferencia entre estos dos grupos de estados. Yo genéricamente me refiero a ellos como los que están al norte y al sur del paralelo 20. El paralelo 20 pasa justo al norte de la Ciudad de México y justo al sur del estado de Yucatán. Yucatán, propiamente hablando, está al norte de la Ciudad de México. Y todos esos estados del norte les ha ido mucho mejor con el mercado abierto. Y los que están al sur del paralelo 20, pues les ha ido menos bien. Y entonces, pues han estado reclamando todo el tiempo, porque se acuerdan que antes de 86, según ellos, les iba mucho mejor. Pues sí, mano, porque eran rentistas. No había competencia, entonces pues si tú producías lo que fuera, maíz o arroz o vacas en Veracruz, pues la gente te las tenía que comprar. Pero si ahora tú puedes comprar carne que viene del exterior, pues ya la carne de Veracruz ya no te llama la atención. Y entonces pues empezaron los problemas, insisto, de los cuales estuvieron quejando. Y es por eso que en esa región del país es donde el PRD se vuelve exitoso. En algunos lugares logran mantener el control de la entidad, caso de la Ciudad de México. En otros a veces sí, a veces no, como Michoacán, en Tabasco presionan, pero nunca lo logran, en Oaxaca, en Veracruz, pues la zona en donde ellos pueden estar presentes, porque lo que ellos argumentan es que todo era mejor antes de 86 y el problema es el neoliberalismo, y eso van diciendo todo el tiempo.
En el norte del paralelo 20, la oposición es del PAN, no es del PRD. Y esta oposición del PAN tiene la mala fortuna de que, a pesar de que logran ganar prácticamente todas las entidades federativas, no se consolidan casi en ninguna. Pues ganan Nuevo León y luego lo pierden, y ganan Chihuahua y luego lo pierden. En Sonora les pasa lo mismo. Donde logran más o menos mantenerse es en la zona central, ahí sí han logrado mantenerse, en Guanajuato, en Querétaro, Aguascalientes más reciente, pero ahí es donde se pueden mantener, pero lo demás no lo lograron consolidar. Y esto a lo que nos lleva es que cuando hay el intento definitivo de modernizar al país, que es el Pacto por México, los que perdían con ese pacto se suman a los que se habían salido del PRI antes para construir una opción política que les devuelva todo. Me refiero a grandes empresarios que perdían con la reforma de telecomunicaciones o la reforma financiera, la reforma fiscal. Me refiero a los sindicatos que perdían con la reforma educativa o la reforma energética. Y todos ellos empiezan a organizar para apoyar a este viejo PRD, ahora reconstruido, alrededor precisamente del Pacto por México, en una nueva fuerza que se llama Morena. Y logran ganar, y llevan a López Obrador a la presidencia, y entramos en una nueva etapa de saqueo. El saqueo es evidente durante el sexenio del señor López Obrador, es un saqueo dirigido esencialmente a mantener el poder en 2024. Se hacen obras inmensas, estos grandes elefantes blancos, que tienen como objetivo repartir billete en donde se está construyendo para que ahí esa población vote por ellos. Es el caso de Tabasco, de Oaxaca, de Campeche, en menor medida, pero influye Yucatán y Quintana Roo, un poco Veracruz. Toda esa región va a mantener un voto por López Obrador porque ahí hubo construcción y eso generó empleos y derrama económica. Eso ya se acabó. Dos Bocas ya dejó de construirse, lo que queda ya no derrama mucho. Lo mismo pasa con el Tren Maya. Y entonces ahora, pues los que viven ahí van a empezar a decir, ay, güey, nos engañaron, ¿no? Pero ya votaron, que era lo que les interesaba. Entonces, este saqueo que se organiza desde el Estado para mantenerse en el poder y que además es acompañado por estos grandes empresarios que, usted lo sabe, durante el sexenio del señor López Obrador, ninguno perdió dinero, todos ganaron. ¿Por qué? Pues porque otra vez les empezaron a ayudar desde el gobierno con un país más aislado, en donde el mercado podía estar controlado por ellos. Y eso es lo que fueron construyendo. Entonces, si resumimos lo que hemos platicado, México ha conocido tres sistemas. Un sistema de saqueo, un sistema de rentismo, como dicen los economistas, donde hay grupos que se afianzan al poder para establecer reglas especiales que reduzcan la competencia y les permitan a ellos cosechar rentas. Un segundo tipo de sistema que es una modernización que siempre ha sido incompleta, que nunca enfrentó por completo el rentismo, insisto, salvo en mi opinión en las reformas del Pacto por México. Y finalmente el tercer sistema, si se puede llamar así, es el caos, que es cuando se nos derrumba todo y pues no hay nadie que pueda organizar a todo mundo al mismo tiempo y empiezan los enfrentamientos hasta que uno gana. Ya sabe usted, esto ocurrió en lo que llamamos independencia y hasta que Benito Juárez logra controlar las cosas, México no hubo Estado. Y vuelve a ocurrir después de que Porfirio envejece y tarda un buen rato en establecerse hasta que Plutarco logra más o menos controlar todo, pero pues se queda sin sucesor y le tiene que entregar a Lázaro Cárdenas. No tuvimos esa gran tragedia en los años 80, insisto, porque el PRI todavía tenía fuerza en ese proceso de aguantar la caída del sistema. Ellos mismos se empiezan a dividir en 86, la salida de quienes forman el PRD, y eventualmente después del Pacto por México ya pierden todo lo demás los priistas, que se van, todos ellos casi, a Morena, y por eso Morena pues ha logrado tanta votación. En el fondo, y esto lo tengo documentado en el dinosaurio disfrazado, el voto revolucionario, el voto priista, se mantiene más o menos estable en México en el orden del 60%.
se iba dividiendo. Al principio era puro PRI, luego se dividía entre PRI y PRD, luego entra Morena y el PRD pierde la mitad de sus votos en la primera elección donde Morena compite, y para la segunda el PRD ya prácticamente no existe, y para la tercera el PRI deja de existir también. Entonces, no es que de pronto surja de la nada el movimiento de López Obrador, es el viejo PRI, es el sistema rentista, el sistema del saqueo. Y eso es lo que ofreció a todos, y eso es lo que, pues en realidad no cumplió, porque utilizó el saqueo para mantenerse él en el poder a través de su sucesora. Y justo estamos en este punto. Yo percibo que la conformación del grupo que gobierna este país, que tiene 3 características importantes, son excluyentes, son indisciplinados y son incompetentes, hace muy difícil sostener a este grupo por mucho tiempo. Lo logró el señor López Obrador porque saqueó todo para con ello financiar la compra de votos, la construcción de obras, lo que usted quiera, campaña, todo con tal de ganar. Y apenas se alcanzó a ganar. Todo el mundo dice, no, es que Arroyo, pues en el norte de México apenitas está arriba al 50%, en el sur de México lo hizo con las obras que ya se acabaron y ahorita la gente ya está enojada. Entonces fue porque apenas le dio tiempo, Entonces, veo complicado 2025 por esa razón, y considerando los 3 sistemas que conocemos los mexicanos, si de la modernización trunca que terminó en 2018, pasamos al saqueo, que es donde estamos hoy, pues lo más lógico es esperar el caos. Y eso es lo que yo creo que vamos a tener en 2025. No sé exactamente cómo va a ocurrir, creo que nadie lo puede saber, pero no encuentro mucho de dónde anular esta conclusión. Entonces, en principio me voy con ella, pero aún así yo le deseo francamente que tenga usted un gran 2025, usted y su gente cercana. Creo que el país en su conjunto no lo va a tener, un gran año, pero pues hay que hacerle la lucha, ¿no? Y en 2025, como sabe, vamos a seguir aquí, seguir platicando. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo. Building a business may feel like a big jump, but OnDeck Small Business Loans can help keep you afloat. With lines of credit up to $100,000 and term loans up to $250,000, OnDeck lets you choose the loan that's right for your business. As a top-rated online small business lender, OnDeck's team of loan advisors can help you find the right business loan to fit your needs. Visit OnDeck.com for more information. Depending on certain loan attributes, your business loan may be issued by OnDeck or Celtic Bank. OnDeck does not lend in North Dakota. All loans and amounts subject to lender approval. ¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con AT&T Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. ¡Uf! El picante perfecto, la consistencia ideal. O como cuando hiciste el pozole de tu tío. O incluso cuando preparaste a la perfección el famoso flan de la abuela. Con AT&T Next Up Anytime, puedes sentirte así una y otra vez. Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control en AT&T y el último iPhone cada año con AT&T Next Up Anytime. La oferta de $0 puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Up Anytime puede descontinuarse en cualquier momento. Sujeto a cambios. Aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com/iPhone para más detalles.